Muy buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, un saludo y les bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla el pastor Francisco Méndez, pastor de la iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Nos encontramos en Denver, Colorado, muy contentos y con mucho ánimo después de recibir sus comentarios. Esto es importante, las palabras de aliento, siempre que nos bendicen, que nos informan. Muchos de ustedes se comunican de Costa Rica, de Argentina, de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de toda Latinoamérica y de aquí de Estados Unidos, y les agradecemos por seguirnos en nuestro canal de YouTube, Vida Nueva para el Mundo Denver, Vida Nueva para el Mundo Denver en YouTube, y en nuestra plataforma digital de Facebook es Vida Nueva para Denver, y ahí pueden encontrar usted todas las prédicas, algunas del doctor Armando Alducin Fletcher también que ponemos, y estaremos haciendo programas diferentes. Tengo en mente varias cosas ahora que estamos estudiando profecía. Después muy posiblemente abramos un curso de hermenéutica, tan importante esta herramienta de la apologética cristiana, ¿verdad? Para poder interpretar con una exégesis correcta lo que es la palabra de Dios. Y mire, se lo digo porque si algo es lo que hace falta, la necesidad más grande dentro del pueblo cristiano hispano, es la falta de una preparación teológica, es la falta de una correcta interpretación de la Escritura, por lo mismo, por esa falta de preparación teológica. Y aquí es muy importante aclarar algo. Puede haber personas o pastores o líderes honestos, con un buen corazón, pero están enseñando incorrectamente. ¿Me está escuchando? Puede haber líderes y pastores cristianos con un gran corazón, y si es así, yo tengo la confianza que el Señor los va a sacar de ahí, pero que pueden estar enseñando incorrectamente porque a ellos así les enseñaron y ellos siguen enseñando lo mismo y creen que así es. Todos estamos ahí, todos, absolutamente, unos más, otros menos. Todos nosotros, yo mismo, el doctor Armando Alducin Fletcher, todos hemos tenido que ampliar nuestra teología, enriquecer nuestro cristianismo, estar abiertos para saber que no sabemos todo como lo deberíamos de saber, para saber que hay mucho más siempre y que tenemos que ser humildes para que nos enseñen el camino correcto. Pero también al mismo tiempo es una responsabilidad que tenemos, la de enseñar bien la palabra de Dios, prepararnos, dar una correcta interpretación de la Escritura. Por eso esa necesidad del curso de hermenéutica, en donde podemos nosotros aplicar los principios que son tan importantes para poder dar una interpretación correcta de la Biblia. Y no estoy hablando de las diferentes posiciones doctrinales difíciles en escatología, que ya hemos hablado de eso, Pero bueno, aquí estamos muy contentos de estar con ustedes en este día para seguir hablando sobre y dando este curso de profecía bíblica con el tema de hoy, la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. No sin antes hacer un resumen para todos ustedes de que ha sido una gran bendición cuando empezamos este curso y dimos una introducción a la profecía en 2 partes. Hablamos de los términos de los profetas, sus funciones y características, ¿verdad? Y nombres de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dimos varios, y algunos de ellos con un legado, que escribieron libros, otros no. Dimos también razones muy importantes de por qué es importante conocer y estudiar la profecía bíblica. Recuerde, para conocer el plan soberano de Dios en la historia y el tiempo, y para poder tener una perspectiva adecuada sobre el mundo actual, sobre lo que está sucediendo, que si algo hay ahorita en este tiempo es confusión con todo esto que está sucediendo. Hay voces por todos lados. Nosotros mismos somos parte de esto que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Le platico y le cuento, porque así comenzamos, que siguen las restricciones para la realización de los servicios ocultos, que se llaman aquí, de cristianos,
siguen las restricciones en las iglesias. Aquí en el estado de Colorado está autorizado únicamente dentro de los santuarios, con todas las restricciones y las medidas de seguridad, de usar máscara, de tener desinfectantes, de tomar la temperatura al entrar, todas estas cosas que respetamos, porque la razón y la intención, repetimos, no es abiertamente que no se predique la palabra de Dios. Aunque si esto estuviera por detrás oculto, pues ya el Señor lo manifestará. Pero hay una restricción de que sea 50 personas o el 50% de la iglesia en número, que no rebase 50 personas. Esa es una de las restricciones que hay. Nosotros hemos tomado la decisión, y usted lo puede ver, hemos subido algo porque tenemos una iglesia muy hermosa, muy sana, y lo que más me gusta es la pasión con la que la gente viene. Y como afuera en el estacionamiento tenemos mucho espacio, hemos tomado la decisión de hacer los servicios afuera en el estacionamiento con equipo de sonido especial. La gente viene en sus carros, sale de sus carros, se queda en sus carros, y así hacemos los servicios. Estamos viviendo esos tiempos, y usted escucha todas estas voces de los medios de comunicación, de sus compañeros, de la gente. Unos tienen temor, otros no tienen temor, otros qué fraude hay detrás de todo esto. Y bueno, todas estas cosas es un tiempo realmente de confusión, en donde como nunca tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Con todo esto, estamos dando este curso de profecía con mucha alegría, y le repito, después de dar este breve resumen, nos encontramos el día de hoy ya en este tema que es la segunda venida de Cristo. Recuerde que yo le di una lista, y siempre le recuerdo, y esto fue algo que me bendijo a mí mucho, cuando comenzamos nosotros allá en 1995, que comenzamos, bueno, yo me convertí al cristianismo en el 15 de septiembre de 1990, para que sepa usted la fecha de mi nuevo nacimiento, 15 de septiembre de 1990. Pero en 1995 llegamos y nos integramos a la iglesia del doctor Armando Alducin Fletcher, que se llamaba antes Vida Nueva para México, y luego cambió lo que es ahora Vida Nueva para el Mundo, ya un ministerio internacional con iglesias en varios países del Medio Oriente, de Europa, de Latinoamérica, y nosotros aquí en Estados Unidos, por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos allá, pues era una bendición realmente comprender la importancia de estudiar la palabra de Dios profundamente, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en este tema, pero quiero darle el último resumen de los sucesos proféticos por venir, los sucesos proféticos por venir, que fue el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, la esperanza bienaventurada, ¿sí? Y recuerde que vimos las diferentes posiciones que existen en cuanto al arrebatamiento, si es antes, si es a la mitad, si es al final, si es parcial. Todas estas posiciones las estudiamos y las vimos con detalle. Después vimos que allá, mientras estamos allá en el cielo, hay dos eventos maravillosos. Uno es el tribunal de Jesucristo, el día de la recompensa, que también se le llama el bema de Cristo, y las bodas del Cordero, ¿verdad? Una boda en el cielo. Durante ese tiempo se está llevando a cabo aquí en la tierra un periodo de horrores apocalípticos llamado la tribulación, el periodo de la tribulación, que recuerde que lo vimos en las últimas 2 semanas y que está dividido en 2 partes de 3 años y medio, en donde vimos las diferentes situaciones que se dan, el surgimiento del anticristo, el pacto que él logra que se haga, la firma de este tratado de paz, cómo resuelve problemas internacionales y todas estas cosas, ¿verdad? Y cerramos con este tiempo de la tribulación, la parte final, llamado tiempo de angustia para Jacob. Bueno, el día de hoy estamos con este tema fascinante que se llama la segunda venida de Cristo, el Rey viene. Y nada más para que usted siga conectado, aunque nos vamos a detener aquí el día de hoy y vamos a hablar de este tema, recuerde que todavía vienen cronológicamente
los siguientes sucesos por venir: la batalla del Armagedón, que es la madre de todas las guerras, el reino milenial, y cada uno de estos lo vamos a ir explicando en detalle, la rebelión final de Satanás, ¿se acuerda? El juicio del gran trono blanco, o sea, el día del juicio final, y después cielos nuevos y tierra nueva, o sea, la eternidad ya para estar de llenos. Y hoy, hablando sobre la segunda venida de Cristo, los dos eventos que culminan y terminan con el periodo de la tribulación, repito, los dos eventos que culminan y terminan con el periodo de la tribulación son la guerra del Armagedón, que no es una simple batalla, ya lo vamos a ver la semana que entra, que son diferentes batallas, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo. Quiero volver a mencionar esto muy importante cuando se habla de la segunda venida de Cristo. Recuerde que hay confusión al respecto, porque 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y dentro de la teología, usted va a ver que dice cuando Cristo viene por sus santos. Esto es el rapto de la iglesia, la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia, en la cual Cristo no pisa la tierra y de una manera sobrenatural desde el cielo, ¿sí? Recoge a algunos de los que ya durmieron, dice así la palabra, que ya pasaron a la presencia del Señor, recoge sus cuerpos, y nosotros, los que seamos parte de ese evento glorioso, no vamos, así dice la Biblia, a gustar de la muerte, no vamos a saber lo que es la muerte. Recuerde que desde el Antiguo Testamento hay varias figuras de este evento, Enoc siendo el primero que no probó la muerte, el profeta de fuego, el profeta Elías cuando es llevado al cielo, otra figura del arrebatamiento, ahí la iglesia, en fin. Entonces eso es una parte, y la otra parte es cuando Cristo, Apocalipsis 19, viene con sus santos, con todos los ángeles y nosotros, a establecer su reino milenial, que es de lo que estamos hablando aquí. Entonces hay gente que se confunde con lo que es Cristo viniendo por sus santos, el arrebatamiento de la iglesia, y Cristo viniendo con sus santos, lo que es la segunda venida de Cristo. Y hay quien de manera sana la divide, la segunda venida de Cristo, en estos dos eventos: el arrebatamiento de la iglesia y cuando Él viene en su caballo blanco con todos los santos para establecer su reino milenial, ¿verdad? Esto es, recuerde, la segunda venida de Cristo, cuando Él regresa a la tierra, y lo dice la Biblia así, como Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, los títulos más grandes. La primera venida de Cristo vino como un Mesías, como un Cordero, para ser martirizado, sacrificado y hacer el plan de redención en esa cruz, pero ahora viene ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vamos a ver la semana que entra, a juzgar a las naciones, a establecer su reino y otros propósitos más. Bueno, este tema de la segunda venida de Cristo, su retorno glorioso, que es, escúchame, es literal y visible. Está expresado 1845 veces en la Biblia. O sea, esto es increíble. Hay más material, más materia y más profecías de la segunda venida de Cristo que de la primera. ¿Me escuchó? Hay más material y más materia y más profecías y más citas bíblicas que citan, que relacionan, que mencionan la segunda venida de Cristo más que la primera, y en este momento vamos a pasar a dar esta explicación. Muy bien, vamos a explicar entonces estas estadísticas maravillosas. 1845 veces en la Biblia se menciona acerca de este retorno glorioso, que repito, es físico, es literal y es visible. Menciono esto porque hay sectas y grupos que hablan de cosas, por ejemplo, que el Señor Jesucristo resucitó en gases y cosas así de este tipo. Así que este regreso es físico, es literal y es visible. Y repito, está citado 1845 veces en la Biblia. Fíjese, de los 27 libros, usted sabe que la Biblia son
66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y en 23 de los 27 libros, se menciona la segunda venida de Jesucristo. De esos 4 restantes, solo 3 tienen un capítulo: Filemón, segunda y tercera de Juan, y aún así se comenta acerca de la segunda venida de Cristo. Mire, le muestro la primer profecía tocante a la segunda venida de Cristo. La primer profecía tocante a la segunda venida de Cristo, y esto es fascinante porque la hizo y la dijo Enoc. Venga conmigo, no hay libro de Enoc, venga conmigo, por favor, al libro de Judas, exactamente antes de Apocalipsis, al libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo que tiene, y vamos a ver el verso 14. La primer profecía tocante a la segunda venida de Cristo la dio el profeta Enoc. Mire lo que dice. De estos está hablando de falsos profetas. Judas está hablando de gente muy mala. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras, y así sigue. Esta es la primer profecía tocante a la segunda venida de Cristo. La dijo Enoc y está citada en el libro de Judas, verso 14, donde hablando de esos falsos profetas, dice Enoc que viene el Señor con sus santas decenas de millares. Esto no sucedió en la primera venida, es una referencia clara a la segunda venida, para hacer juicio contra todos. Y le doy otra, la última. Véngase por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 22 y verso 20, hablando sobre la segunda venida de Cristo el día de hoy. Esta última profecía, le di la primera y le estoy dando la última, está en Apocalipsis 22, 20, y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y usted sabe que en la Biblia, cuando aparecen las letras rojas, son palabras de Jesús. Aquí está, y dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Él mismo está diciendo esto. Ahora, hay muchísimas citas de nuestro Señor Jesucristo donde menciona su regreso. Le voy a leer algunas, donde Él mismo menciona que Él va a regresar. Mateo 24, para que ustedes lo sepan, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 son los evangelios apocalípticos, donde hay una gran cantidad de las señales de los últimos tiempos, que así las clasifica la escatología, ¿verdad? Mateo 24, versos 17 al 30, hablando de la segunda venida de Cristo, pero las palabras de Jesús, el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús citando que Él va a regresar. Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en su primer venida, precisamente en el contexto de las cosas finales, en ese pasaje donde los apóstoles están en el templo y les dice Él: de esto no va a quedar piedra sobre piedra, y empieza a citarles las diferentes señales y signos que iban a aparecer cuando comenzaran los postreros tiempos. Y parte de este pasaje en este capítulo 24 habla de la segunda venida, y aquí dice: así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vea los pasajes, el verso 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre esta segunda venida de Él, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver otra cita ahora en el libro de los Hechos. Un libro maravilloso que Dios ya nos permitió compartir completo. Sí, es un libro preciosísimo, sumamente importante, ¿verdad?, para predicar. Y no sé si usted sabe que en muchas ciudades, en muchas iglesias, en muchos lados, hay algo que se llama Hechos 29. O sea, Hechos tiene 28 capítulos, pero Hechos 29 quiere decir que usted y yo seguimos con esta obra que nos encargó el Señor Jesús. Bueno, en esta segunda cita de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11, otra vez, Él mismo hablando sobre que Él va a regresar otra vez. Dice así, Hechos capítulo 1, versos del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es increíble, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la consumación y la culminación de la historia humana. Esto es importante. Ahora, para pasar a la segunda parte del estudio de hoy, quiero que nos enfoquemos en dos puntos importantes de este suceso, de la segunda venida de Cristo. Quiero que nos enfoquemos en dos puntos importantes: el lugar donde se va a llevar a cabo esta segunda venida de Cristo y propósitos de esta segunda venida de Cristo. El lugar donde se va a dar esto y los propósitos que están relacionados, implícitos en esta segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar con el lugar de su segunda venida. La Biblia es clarísima en cuanto a que Jesús regresará a la tierra. Escuche, en el mismo lugar desde donde se fue, el Monte de los Olivos. El Señor va a regresar a la tierra exactamente al mismo lugar desde donde se fue, que es el Monte de los Olivos. Y le doy tres pasajes para que usted vea esto, para sostener esta verdad. Primer pasaje, Zacarías 14:4. Zacarías 14:4, casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías 14:4, para ver en primer lugar, el lugar en donde se va a realizar la segunda venida de Jesucristo, el lugar físico, geográfico. Dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que esté enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y comienza el capítulo diciendo: he aquí el día de Jehová viene, refiriéndose a esta segunda venida de Cristo, hablando de dónde va a ser. Ahora, déjeme decirle algo antes de entrar a los propósitos. El gran sermón profético apocalíptico de Jesús en Mateo 24 lo dio en el Monte de los Olivos.
donde repetimos el tema, son las señales de su venida. Entonces, por eso sabemos que esta segunda venida va a venir físicamente aquí a la tierra, exactamente ahí al monte de los Olivos. Ahora vamos a pasar a ver algunos de los propósitos importantes, de su segunda venida, y yo aquí le preparé cinco propósitos importantes de la segunda venida de Cristo. Primer propósito: vencer. Cristo viene a derrotar al anticristo y a sus ejércitos. Apocalipsis 19, del 19 al 21. Vencer. Cristo viene a derrotar al anticristo y sus ejércitos, que ya iremos viendo después quiénes son esos ejércitos. Muchos de ellos, la clave de interpretación está en Ezequiel 38, cuando vemos quién es Gog, quién es Magog, y todos estos nombres que se dan y cómo se reúnen todos, ¿verdad?, para combatir contra el Señor Jesucristo y sus huestes. Apocalipsis 19, versos del 19 al 21, primer propósito: vencer al anticristo. Y dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué descripción, qué terminología impresionante, ¿verdad? Entonces, primer propósito para lo cual el Señor viene en su segunda venida es para vencer al anticristo, derrotarlo y a sus ejércitos. Segundo propósito de la segunda venida de Cristo, y nos vamos a tener que ir al profeta Isaías, para reunir a su pueblo querido de Israel y restaurarlo, para reunir a su querido pueblo de Israel y restaurarlo. Esta es una promesa de Dios. Isaías 43, versos 5 y 6. Isaías 43, versos 5 y 6. Mire lo que dice el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Qué tremendo esto, lo vamos a ir viendo después, cómo el Señor ha traído de todos los confines de la guerra, después de esa diáspora o dispersión de los judíos, cómo han ido regresando a su nación. Otro pasaje para ver este propósito de reunir y restaurar a su pueblo de Israel. Ahora vámonos a donde se encuentra el profeta Jeremías, después de Isaías exactamente, para ver esta verdad preciosa. Recuerde que el Señor ama a su pueblo, a la niña de sus ojos, como les llama, y los va a reunir y restaurar después. Vamos a ver este pasaje en el profeta Jeremías. Veamos esta verdad en el capítulo 30 del profeta Jeremías y verso 10. Repito, segundo propósito de la segunda venida de Cristo: reunir y restaurar a su pueblo de Israel. Ya lo vimos en Isaías 43, 5 y 6. Ahora vámonos a Jeremías capítulo 30 y verso 10, y dice así: tú pues, siervo mío Jacob, así le llama muchas veces Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos,
a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Qué promesas del Señor a su pueblo de Israel. Yo no sé si usted sabe, pero la reunión y la reunificación, la restauración de Israel comenzó el 14 de mayo de 1948. Todo esto tiene que ver con la historia, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los judíos no tenían nación, los turcos, el Imperio Otomano se había adueñado de toda esa zona grandísima, después los palestinos, y total, llegaron los británicos, obviamente Dios usando al pueblo británico y a los americanos, y sacan a lo que queda del Imperio Otomano, y deciden las Naciones Unidas, que se llamaba la Liga de las Naciones, y que se habían formado porque ya no querían que surgiera otro Hitler o otro imperio japonés, que estuvo durísimo eso de vencer al imperio japonés. Yo en algunas cosas se los digo, los he visto más duros y más difíciles que a Hitler mismo. En fin, entonces cuando la Liga de las Naciones examinan todo esto, le dicen: vamos a darle todo esto por la soberanía y mandato de Dios, vamos a regresarles su tierra al pueblo de Israel. Y ahí estaba Golda Meir el 13 de mayo, y el 14 de mayo de 1948 la Declaración Internacional de David Ben Gurión, con la bandera de David y de Israel, de la formación del Estado libre e independiente de Israel como nación. Esto es increíble, ¿eh? Y desde que llegaron ahí, todos los países árabes se juntaron para tratar de sacarlos y exterminarlos, lo cuales nunca han podido hacer, ni lo van a poder hacer. Y Dios, de una manera milagrosa, increíble, ha hecho incluso que entre algunos países árabes, entre ellos mismos, esto usted lo encuentra en Génesis 14, si no me equivoco, cuando vemos que de Agar nace Ismael, y la Biblia da una descripción de Ismael, y por favor no me malentiendan, no estoy hablando mal de los árabes, pero da una descripción tremenda de quienes iban a ser los descendientes de Ismael, y dice que iban a ser tan violentos que entre ellos mismos iban a pelear. Y usted ve ahora alianzas entre algunos pueblos importantes, naciones importantes árabes, que no apoyan a otros para la destrucción de Israel, y todo esto, repito, dentro de la soberanía y sabiduría de Dios, y no los han podido sacar en ningún momento, ni en la Guerra de los 6 días, ni nada. Hay un libro maravilloso de un general que no recuerdo ahorita su nombre, que dice, o sea, durante la Guerra de los 6 días era una ventaja de 200 soldados contra uno, de 200 soldados entre Siria, Jordania, Líbano, Egipto, eran 200 contra 1, y en una acción militar increíble, los pilotos judíos destrozan todos los aeropuertos de estos países, y el viento, dice este general en su libro, el viento del desierto estaba en contra de los árabes. O sea, Dios los preservó en esa guerra de los 6 días, y hay un detalle increíble, que le pararon porque tenían que descansar al 7º día, pero en 6 días no pudieron, se le llama la batalla de los 6 días, no pudieron sacarlos, ni los van a poder sacar de allí, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros cómo esta restauración, esta reunificación del pueblo de Israel va a continuar, y durante el periodo de la tribulación, ¿sí? Acuérdese que Dios va a usar la tribulación, lo vimos la semana pasada, para ponerlos de rodillas y que se arrepientan, y en la segunda venida del Señor reunirá y recogerá a los judíos creyentes y los restaurará como su pueblo. Véngase a Isaías 11 para ver esta verdad. Isaías capítulo 11, versos del 11 al 16. Dice así: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones,
y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. A los judíos les encanta leer Isaías porque hay tantos pasajes de su restauración. Bueno, entonces, primer propósito de la segunda venida, vencer al anticristo y a sus ejércitos. Segundo propósito, reunir y restaurar a su pueblo de Israel. Tercer propósito, juzgar a los vivos. No voy a ahondar en esto ahorita, pero se llama el juicio de las ovejas y las cabras. Juzgar a los vivos. Cuarto propósito de la segunda venida del Señor. Cuarto propósito, por favor, y aquí se lo digo, es atar al diablo. ¿Escuchó bien? Atar al diablo. Apocalipsis 20, el libro de Revelación al final de la Biblia, Apocalipsis 20, versos del 1 al 3. Cuando venga el Señor, Cristo lo va a encadenar por 1000 años. Mire lo que dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya llegaremos a ese punto que se llama la rebelión final de Satanás, pero hay este propósito de atar al diablo. Por ahí me llegó una pregunta que tiene que ver con esto, y después vamos a tratar de dar tiempo para explicar estas cosas. Los diferentes lugares que se mencionan en la Biblia, el Sheol, que es la palabra hebrea, y el Hades, que es su contraparte o su igual en el griego, en el centro de la tierra. Usted ve estos dos lugares en Lucas 16, del 19 al 31, en esta historia de Lázaro y el rico. Hay un lugar ahí también intermedio, la parte de arriba, que se llama el paraíso. Hay otro lugar que la gente casi no conoce, que se llama el Tartarus. Hay otro lugar que se llama el Pozo del Abismo. Hay otro lugar que se menciona y que la gente ubica casi siempre como el mismo lugar, el infierno, que viene de una raíz hebrea que se llama Gehenna, que era donde se quemaba la basura fuera de Jerusalén, imagínense. Y hay otro lugar, en algún lugar del universo, que se llama el Lago de Fuego. Y esto porque la pregunta que me hacen aquí dice que lo arrojó al abismo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los primeros 4 propósitos: vencer a el anticristo y a sus ejércitos, reunir y restaurar a su pueblo de Israel, juzgar a los vivos, atar al diablo, y por último, establecer su reino milenial. Apocalipsis 19:16 dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a Daniel 2:44, por favor. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 2 y verso 44. Estaba dentro del estudio de la teología. Es muy importante que usted sepa que la Biblia no se estudia con un solo verso, sino que se tiene que apoyar en otros muchos pasajes para poder tener una interpretación correcta.
Daniel 2 y verso 44. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es el reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y cerramos con Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Para ver esta verdad aquí. Dice aquí: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Bueno, muchas gracias, y le animo a que siga estudiando este curso de profecía bíblica que preparamos con tanta alegría, con tanto gusto, con tanta pasión por usted. Recuerde, todas las iglesias Vida Nueva para el mundo, usted puede consumir a través de los canales de YouTube y de Facebook los mensajes que se dan todos nuestros hermanos, los pastores de México y de otras ciudades, así como un servidor. Estamos aquí, usted va a seguir escuchando y consumiendo el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que si quiere sus notas, creo que hemos cumplido mandándoles las notas a toda la gente que nos las pide. Usted puede enviarnos un correo a pastorfrancisco55@gmail.com. Recuerde, la semana que entramos de lleno a la batalla, la guerra del Armagedón, el siguiente evento suceso profético por venir. Que Dios les bendiga.